Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Diseño. Estamos en el episodio número 12 y vamos a hablar hoy sobre gobernanza en el ordenamiento territorial. Tengo aquí dos grandes colegas, Uriel, ambos son hermanos, Uriel Espinosa. A ti te dicen Suisimar, ¿verdad? Que es tu segundo nombre. Y Uriel, nada más le dicen Uriel. Entonces, bueno, me gustaría que se presentasen un poco, que nos contaran qué hacen de manera breve. ¿Quiénes son ustedes como arquitectos acá en Panamá? Ok, comienzo yo, hermano. Sí. Ok, Son hermanos, de hecho. sí, sí, totalmente. Yo creo que eso es lo mejor. Tratamos de hacer las cosas bien y si uno va por el camino de la senda del peligro, el otro lo reacomoda. Ok, vamos a ver. Definitivamente que la arquitectura, pues, la llevamos hace más 15, 20 años, tratando de trabajar lo mejor posible en diferentes sectores del RAM, de la rama de la arquitectura, enfocados en los últimos años más que todo al urbanismo, a las tareas de urbanizaciones, de crear ciudades, entender cómo funciona la idiosincrasia del aspecto socioeconómico, el crecimiento de la arquitectura de las ciudades, así como los aspectos ambientales, cambio climático, términos nuevos como sostenibilidad urbana, y tratar de aplicar cada uno de estos conceptos a un mundo cambiante donde por lo menos en Panamá la promoción de la construcción es muy importante y que hay que luchar contra ese recurso inmobiliario cambiante en el día a día de nuestra ciudad. Así que definitivamente formar parte de este ambiente arquitectónico con un estudio de arquitectura que diseñamos de urbanizaciones, unidades de vivienda de todo tipo, centros comerciales, parques logísticos, llena ese campo que originalmente no era tan atendido por nosotros los arquitectos hace un par de años, hace 10 años atrás, cuando había un boom inmobiliario de torres residenciales. Bueno, nosotros nos enfocamos en ese campo del ordenamiento territorial, el desarrollo de grandes proyectos, macroproyectos, que al final se convierten en grandes ciudades. Yo creo que puede complementar esa tarea que hemos venido realizando desde hace más de 15, 20 años. 20 años, sí. 20 años, wow, 21 para ser exacto este año. Sí, bastante. 21 años, tanto como profesionales independientes como ya como empresas, como despacho de arquitectura como tal. Y sí, un poco hablarte de nosotros, pues sí, en nuestros inicios básicamente era, como yo creo que te conté en un podcast anterior, esto de la planificación urbana tiene su boom en Panamá. No es que no existiera la planificación urbana, pero la planificación urbana tiene su boom en Panamá hace una década para acá, cuando los nuevos estudiantes de arquitectura, arquitectos, profesores, al ver el tema del espacio público, sobre todo en nodos de desarrollo como Arraiján, Pacora, se estaba reduciendo problemas con el agua, problemas con temas de escuela, que tienen que ser resueltos por el Estado, no se estaban resolviendo. Entonces esa nueva generación de profesionales y colegas que hoy día están en algunos puestos de gobierno, en vez de orientarse a la parte del diseño, que era lo que todos queríamos ser Claro. aquí en los años 80 y tempranos 90, todos se fueron orientando hacia la parte de la planificación urbana. Y pues nosotros en nuestros despachos de arquitectura, pues ese es digamos que, yo diría que más del 50% de nuestra función, de nuestro diario vivir. Otra gran parte es el diseño, como dice mi hermano, diseño de todo tipo, de todo lo que tenga que ver con arquitectura, desde la ampliación de una recámara en una urbanización como Villalucre, hasta pues, centros comerciales, todo lo que entre dentro de la palabra arquitectura, diseño arquitectónico. Y eso somos nosotros. Y ahora, como te acabo de decir, más del 50% de nuestro trabajo es la planificación urbana, la vivimos. Yo siempre digo que yo soy un amante de estos temas de planificación urbana, de leyes, a pesar de que ni mi hermano ni yo somos abogados, pues Arquitectura legal, le decías. arquitectura legal. Y es el término que, yo no sé si nosotros lo acuñamos, pero la arquitectura legal hoy día es algo que se vive, se Total. vive de ella totalmente y es imprescindible a la hora de hacer los procesos.
dentro de las distintas instituciones públicas. Totalmente. Bueno, esos son mis amigos de Tacto Arquitectos, de Eco Arquitectos, dos empresas hermanas de estos grandes colegas que se dedican al ordenamiento territorial, entre otras gamas de la arquitectura. Ahora yo quiero preguntarles, si bien vamos a hablar de gobernanza en el ordenamiento territorial, creo que vale la pena definir un poco qué es ordenamiento territorial para empezar por ahí. ¿Cómo podemos definir esto de manera sencilla o simple para la audiencia? Recuerden que los que nos escuchan, algunos son profesionales de la arquitectura, otros son estudiantes. Entonces, ¿cómo mastican esto del ordenamiento territorial? ¿Qué es? Ok, vamos a Sí, ver. vamos a seguir de aquí a acá. Ok. Definitivamente que hay muchos conceptos que pueden definir el ordenamiento territorial en la extensión de la palabra como tal. Pero definitivamente coordinar el territorio significa poder saber hacia dónde va ese crecimiento urbano, pero no una sapiencia, hay que entenderlo, hay que masticarlo, hay que saber sus limitantes, hay que saber sus oportunidades, hay que saber las condiciones existentes del territorio en el momento para poder determinar cómo vas a gestionar los usos del suelo, las normas de zonificación, para que ese territorio, al quedar ordenado, pueda ser funcional. Definitivamente que ordenar un territorio no es solamente establecer códigos de zonificación o uso de suelo que den origen a edificaciones a diestra y siniestra, porque definitivamente podríamos estar causando un daño al territorio tomando ese tipo de decisiones. Sin embargo, no hay que dejar de lado que también hay que ser atrevido, también hay que ser agresivo, también no podemos limitar ese territorio porque de repente en el momento en que estamos haciendo los estudios no tengamos o carezcamos de ciertos elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque podemos dar entonces origen a una recesión. Yo creo que ordenar el territorio es más bien ver esa capacidad, esa cantidad de oportunidades, estos elementos que podemos solucionar como arquitectos, esa manera de crear ciudades, entendiendo cómo es el crecimiento inmobiliario del sitio donde están haciendo el estudio. Porque no es igual, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, no es igual estar haciendo un desarrollo en el centro del área metropolitana que en las áreas periféricas. El comportamiento socioeconómico, ambiental, estructural, de infraestructura construida, de necesidades del habitante, son totalmente diferentes. Entonces, para mí, ordenamiento territorial es poder entender cómo vamos a crecer, hacia dónde vamos a ir, con qué contamos y qué podemos solucionar, para entonces proponer algo coherente, que funcione a lo largo de un horizonte de 15, 20, 30 años. O sea que se podría decir que el ordenamiento territorial es analizar un espacio urbano o rural, porque puede ser rural también, y ver un poco sus condiciones, sus particularidades, sus ventajas, desventajas, la capacidad que pueda tener de desarrollo en unos años venideros, en años atrás, para poder así proyectar lo que pudiese ser el mejor desarrollo para ese espacio territorial. Sí, Por ahí. definitivamente que sí, siempre tomando en cuenta, y mi hermano lo dijo hace un momento, existen ya prenormas prefabricadas que debemos utilizar, que debemos tomar en cuenta, que debemos adaptar, pero tratando, y miren, aquí voy a hacer un paréntesis, seguramente mi hermano va a hacer una ampliación de ese tema mucho más complejo, que es la participación del desarrollo inmobiliario, el arquitecto y las autoridades estatales encargadas de poder hacer o brindar esta facilidad de desarrollo. Es allí donde juega un papel fundamental de no frenar el desarrollo, sino de guiarlo hacia dónde vamos a ir, producto de la situación económica que podemos tener en determinado momento. Definitivamente que si no tenemos esos tres elementos alineados, pues vamos a tener un flujo un poco más lento en lo que queremos que sea el desarrollo y por ende menos inversiones a nivel estatal.
Totalmente de Claro, acuerdo. bueno, sí, continuando con la idea, yo soy un poco más teórico. Lo que ha dicho mi hermano es la práctica hoy día, y para allá vamos ahora en el hilo de la conversación cuando hablemos de gobernanza, ese último paréntesis que él dio. Pero retrotrayéndome un poquito a tu pregunta de qué es ordenamiento, el ordenamiento, yo tuve una bendición de dar una clase virtual, porque no lo conozco físicamente, personalmente, con el profesor Domingo Gómez Orea, y él tiene una acepción de lo que es ordenar simplemente, como tú decías, para personas que sepan y personas que no sepan, que nos estén escuchando o viendo, perdón, es simplemente poner las cosas en su lugar, poner las cosas en su lugar. ¿Qué cosas ponemos en qué lugar? Pues las actividades humanas. Es acomodar las actividades humanas, cualquiera que ésta sea, en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El territorio. Entonces, ese poner las cosas en su lugar, desde el verbo poner hasta el sustantivo lugar, pasa una gran curva podemos decirlo así, de desarrollo, donde hay un sinnúmero de afectaciones. Y ese sinnúmero de afectaciones pueden ser códigos de zona, puede ser que exista o no exista servicios básicos. Entonces ya, ese estudio y ese análisis viene a ser lo que es la planificación urbana. Pero ordenar el territorio es eso, poner las cosas en su lugar. No importa que a ti se te ocurra que, por ejemplo, aquí estamos viendo el Parque del Florista, no importa que en el Parque del Florista a alguien se le ocurrió que iba a ser un edificio. Claro. Pero bueno, está bien, para su concepto eso era ordenar la parte de ese territorio, ese apéndice que quedaba ahí vacío. Pero ves, alguien planificó mejor y dijo, ¿sabes qué? Ahí lo que tiene que ir es un parque vecinal urbano. Y ahí está, y ahora lo usan muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que es ordenar el territorio, básicamente en teoría, con todo lo demás que mencionó mi hermano, que son las afectaciones que luego vienen en esa curva de desarrollo, que ya lo vimos, ¿no? Usos de suelo, códigos de zona que no tienen el mismo significado, etcétera, etcétera. Excelente. Bueno, eso con respecto a lo que es ordenamiento territorial, vamos a entrar un poco a lo que es gobernanza. Tenemos ciertas situaciones que se han venido dando en los últimos, principalmente meses, y es la razón por la que hemos estado hablando mucho últimamente de ordenamiento territorial. Hay planes, hay POTS que están por aprobación, POTS que están ejecutados, y en fin, hay muchas situaciones que se están dando alrededor del ordenamiento territorial y nos traen esta conversación. Quiero que hablemos un poco de la situación del país, cómo es la gobernanza específicamente en ordenamiento territorial y cómo está afectando la situación país, cómo afecta a la economía y cómo afecta sectores tan importantes para nuestro país como es la construcción. Yo creo que a mí me gustaría que mi hermano hizo una exposición bien interesante. La hizo hace un par de días atrás con una reunión, me pareció fundamental, muy ordenada en cuanto a lo que son las leyes y las normas. Y al final, el mensaje que todos debemos entender, yo creo que me gustaría darte la palabra para que, y yo cerrar con solo unos conceptos que ese día pude extraer de eso que conversar. Claro. Yo, la verdad, no tuve oportunidad, de hecho no tenemos un guión, no hemos conversado, ni mi hermano ni yo, no nos hemos llamado en todo el día, hoy así que tampoco es que esto es totalmente natural, no es armado, pero yo sí quiero antes de dar un poco de la teoría, porque lo mío es siempre dar teoría de conocimiento a los que nos ven, es aclarar que aquí no vamos ni a mencionar instituciones, no vamos a mencionar colegas que ahorita mismo dirigen pues, los diferentes organismos del ordenamiento territorial dentro de diferentes instituciones. Esa no es la idea. La idea es dar un mensaje de cómo se puede avanzar, cómo se puede solucionar los problemas que se están dando en este momento en cualquier institución gubernamental. Pero primero veamos. Tú preguntaste lo que es la gobernanza, y como a mí me gusta ser teórico y explicar las cosas, yo me traje aquí la definición de la Real Academia Española de la Lengua,
que nos avala nuestro idioma español, y dice que gobernanza es el arte o manera de gobernar, que se propone como objetivo para el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero. Ahí, importante, logro de un desarrollo económico. Bien, no parar el desarrollo económico. Claro. O sea, que gobernanza es permitir que el desarrollo económico fluya. Con todas las reglas que tú quieras, pero permitirlo, que fluya. Como cuando tú estás regando un jardín con una manguera, abriste todo el grifo, sale mucha agua, entonces tú lo empiezas a regular, pero el agua nunca va a dejar de Claro, y un comentario nada más ahí, importante a los que nos escuchan, si son estudiantes y están en las carreras de urbanismo, ordenamiento territorial y afines, ustedes van a estar muy relacionados con las instituciones, o sea, pueden saber la teoría, pero van a estar muy relacionados con el día a día de las instituciones. Continuaría. Y luego te habla la RAE, no lo dice un ente planificador, no lo dice el CEPAL, no lo dice el BID, no lo dice alguna ONG, lo dice la Real Academia Española de la Lengua, dice, promoviendo un equilibrio entre los tres actores principales de toda ecuación de planificación urbana. ¿Cuáles son? El Estado, no el gobierno, el Estado. Recuerden que el gobierno cambia, pasa, o se puede mantener, pero el gobierno es el administrador del Estado. La sociedad civil, que al final es el objeto de la planificación urbana, y el mercado de la economía, o sea, nosotros, los planificadores, los promotores, los que ejecutan la planificación. Entonces, eso es lo que es gobernanza. Entonces, mi hermano mencionó una presentación que pues tuvimos y sí, aquí yo hay retos, la gobernanza tiene retos, hoy día la gobernanza tiene retos. Yo me he leído, hasta hoy me he leído declaraciones de Capato, yo me he leído declaraciones de varias ONGs panameñas, gremios panameños, que hablan de retos y de oportunidades. Pero fíjate que uno de los retos más repetitivo en todos los escritos, es la demora en la aprobación de trámites. Claro. Ese es uno de los retos de la gobernanza en nuestro país. También de los cambios económicos y sociales. Obviamente nosotros como profesionales de la planificación tenemos que ajustarnos a normas y regulaciones. Pero fíjate que lo más repetitivo, lo que tú puedes sacar de todos los escritos, es la demora en la aprobación de los procesos. ¿Y eso cómo afecta? O sea, ¿cómo yo lo entiendo de manera simple? O sea, digamos, si mi trámite demora, ¿eso cómo afecta económicamente a las diferentes partes interesadas? Eso afecta en ambos sentidos. Por ejemplo, hablemos de un municipio cualquiera, no hablemos de un municipio específico. Los municipios viven de los impuestos. Tienen un fondo de descentralización, etcétera, para manejo y todo lo demás, para pago de... Pero básicamente los municipios estatales, la gran mayoría, viven de los impuestos que cobran. Impuestos de circulación, llámese placa, impuestos de comercialización, llámese letreros, llámese anuncios, llámese una fiesta, un toldo bailable, es un impuesto, etc. Pero fíjate de cuál es el impuesto que más le permite a un municipio crecer. Es el impuesto de construcción. Uno de los municipios que más crece, no tengo la cifra exacta, pero debe ser Arraiján. En términos de vivienda, obviamente, Panamá es uno de los municipios más grandes, David es otro municipio más grande, pero vamos, si yo... O sea, que a nivel de Arraiján, ¿por qué? Porque en Arraiján ha habido un boom de crecimiento urbano que se traduce al final en permisos de construcción, en permisos de ocupación, y todo eso, ¿quién lo cobra? El municipio correspondiente. Entonces tú me dices, o me preguntaste, ¿en qué afecta la demora de los procesos? Fíjate que si un promotor, que tengo varios, mi hermano también tendrá algunos, le dicen, pregunta, yo voy a comprar esta parcela para hacer este proyecto, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuántos procesos son? Son más de 276 procesos. ¡Wow! 276. Sí, y puede tardar, y yo creo que me estoy quedando corto, y puede tardar aproximadamente... O sea, hasta el término. 2 años. Antes hablábamos de uno. Antes hablamos de uno. Ya vamos por 2. Ya da el miedo decirlo. No, por supuesto que no. Y eso depende de cuando tú haces un diagrama de PER, que es el famoso diagrama de las bolitas, hay una ruta crítica. La ruta crítica pasa por el estudio de impacto ambiental,
Y no pasaba antes por una asignación de código zona o un esquema de ordenamiento, porque eso era bastante práctico y fluía. Ahora fíjate que yo agarro eso y lo pongo en la bolita de la ruta crítica y ahora se atrasa a 2 años. Entonces, cuando tú le dices eso a un promotor, el promotor dice, no, me da miedo, me voy. O sea, yo voy a comprar mi lote. Tú le dices que si es salida te vas a tardar 2 años. Dependiendo del tipo de proyecto. O sea, estamos hablando de estudio hidrológico, estudio de suelo, asignación, esquema, 276 procesos más menos. Todo eso metido ahí. Claro. Y no solo Aceleraciones. Y siguiendo esto, entonces, ¿qué pasa? Esto es una bola de nieve, ¿eh? Esto es una bola de nieve. Primero, este promotor decide no hacer nada porque ya estaba construyendo. Me voy a quedar con el proyecto que estoy construyendo. Ok, vale. ¿Cuántas casas te faltan? 60 casas, 60 casas. Perfecto. Olvidémonos del programa del Fondo Solidario, eso lo vamos a hablar ahora. Pues 60 casas que no se están vendiendo, ¿por qué? Porque hay una ley de intereses preferenciales que está afectada y que tiene un límite al 31 de agosto de este año y que tiene que cambiar y todo el mundo está así temblando qué va a pasar. Porque tú tienes una versión, mi hermano podrá tener otra versión, todos tienen versiones de la ley de intereses preferenciales. Yo he escuchado muchas teorías. No, la ley que va a salir es esta, pero nadie tiene la verdad absoluta. Eso lo va a saber nuestro presidente, no sé, el 30 de agosto cuando vaya a firmar la ley y el 1 de septiembre digan, aquí está la ley de intereses preferenciales. Todos esperamos que sea el agua bendita para que esto empiece a surgir, pero eso no lo sabemos. Entonces todo el mundo tiene ese miedo y esa bola de nieve se va haciendo más grande y a lo mejor en diciembre ese municipio que vivía de los impuestos de construcción dice, oye, no nos están ingresando dinero, el bill metal. ¿Pero por qué? Porque es que, y voy a mencionar un nombre de un proyecto mío, lo puedo mencionar porque es nuestro, Valle Verde le detuvieron o detuvo porque no tiene continuación, porque tiene una asignación de un código de zona que está trabada, que está en un proceso, o porque tiene un proceso, un estudio hidrológico que tampoco está aprobado, o porque tiene un estudio de impacto ambiental que también está detenido en el proceso. Entonces, ¿a qué vamos? Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿En qué afecta el tema que dijimos de la demora en la aprobación de los procesos? En que la economía se resiente y hay la famosa recesión. Porque la recesión, cadena, ¿no? Una cadena. Y la recesión no solamente nos va a afectar a nosotros, los usuarios, los que vivimos de esto, 21 años viviendo, un poquito más, viviendo de esto, va a afectar también al gobierno, va a afectar al gobierno local. ¿Por qué? Porque sus ingresos en su mayoría dependen de la construcción. Y cuando hablamos del Producto Interno Bruto, lo puedes ver. Nuestro Producto Interno Bruto, ahorita mismo, según la CAPAC, el rubro de la construcción aporta el 15% y esperan que haya un crecimiento este año. Pero fíjate que el crecimiento que espera la CAPAC de ese 15% en el PIB va dado en 2 grandes proyectos que tiene el Estado. Oh, wow. La tercera pista del aeropuerto de Tocumen. Para este quinquenio. Para este quinquenio, sí, ya está, $200 millones. Y la construcción del tren David-Panamá. Entonces, o sea, que si esos proyectos que puede que se atrasen, mire lo que pasó con Cuarto Puente. Claro, entonces nosotros seguimos viviendo en una utopía porque, ¿qué pasa? También eso es como cuando se hizo la línea 1, luego la línea 2. Ahora nuestros macroproyectos son la ampliación del aeropuerto de Tocumen en la tercera pista y el tren Panamá-David. Claro. Pero ¿y qué pasa con el resto de la construcción, de los proyectos que también suman? También suman. Por supuesto. Me gustaría ahí ver una parte que no es que la dejamos de lado, que la conversamos todos los días. Nosotros estudiamos arquitectura, otros estudiaron ingeniería, otros construyen, otros hacen otras actividades dentro de esta gran industria que es la construcción. ¿Y qué le vamos diciendo a las personas, a nuestros clientes, a los usuarios, cuando esto se detiene 1 mes, 2 meses, 6 meses y no se mueve lo esto? Llega un momento en que el cliente no te cree. Entonces comienza un problema de credibilidad del trabajo que estamos haciendo. Y nosotros hemos participado en reuniones donde nosotros entendemos que hay un proceso de análisis de todos los proyectos que se presentan
pero el Estado tiene una sola obligación y es hacer que estos procesos sean más ágiles. ¿Para qué? Para lograr al final una inversión estatal que se traduzca en beneficio para todo el Estado, para todos los que vivimos en este país. Definitivamente que hay muchas aristas que ver, muchos puntos que tomar. Yo daría un mensaje y es cuando uno está dentro de la parte del Estado, tiene que ser facilitador, usando las herramientas que contamos, con las que ya tenemos, pero ser facilitador de esos procesos y en estos momentos que nuestro país lo necesita más impacto económico, no podemos descansar en dos proyectos. Hay miles de proyectos en diferentes niveles de escalas que también suman al beneficio de los municipios, a los impuestos estatales, a la solución de viviendas, a la solución de apartamentos en diferentes costos, a la solución comercial, a la solución industrial. Yo creo que hay que ver, y podríamos estar todo el día aquí gestionando y hablando sobre este tema, pero principalmente hay que llegar a algo. ¿Qué hacemos en esta situación? Nosotros los arquitectos, los promotores, invierten y deciden entrar en este rubro. Necesitamos que una contraparte nos dé impulso, nos ayude a seguir adelante y que no sea un freno como que puede estar pasando en gran medida el día de hoy. Excelente. Sería interesante hacer una comparación a modo descriptiva de qué pasaba, o sea, cómo era el proceso antes o cómo se comportaba el mercado inmobiliario hace, digamos, en un periodo anterior de gobierno, que creo que se sintió mucho el cambio de gobierno y cómo funciona ahora, o sea, cómo era antes versus cómo es ahora el mercado inmobiliario, o sea, cómo está funcionando la dinámica ahorita mismo. Ok, en mi opinión, y mi hermano que podrá tener otra perspectiva, él también construye. Nosotros nos dedicamos a más que todo diseño y normativas urbanas y diseñamos con diferentes tipos de proyectos a diferentes escalas. Pero yo creo que si analizamos el mercado inmobiliario hoy, hay varios sectores y el mercado en sí está tratando de acomodarse a las condiciones actuales. Pero ese acomodo de las condiciones actuales obligatoriamente los frena, obligatoriamente detienen el proceso, inclusive de proyectos que ya estaban andando, simplemente paran en una etapa para ver la siguiente, qué va a hacer, a cuánto la vamos a vender, qué vamos a ofrecer. Porque el mercado inmobiliario es directamente proporcional a la situación del Estado. Y cuando el Estado no te refleja una seguridad importante sobre la economía, el mercado tiene que detenerse. Porque si no, puede pasar que inviertes y te quedas con el producto. Claro. Al igual que cualquier análisis de mercado de ventas de productos del mercado común, bueno, así mismo es el mercado inmobiliario. Pero si yo tuviera que comparar cuál es la diferencia, definitivamente que en periodos anteriores el Estado como tal no había, o más bien tenía ese impulso de poder llevar al sector privado de la mano con más o menos medidas que lo ayudaran a salir adelante y que ese proceso o esa inversión beneficiara al Estado de algún modo, directa o indirectamente. Y es lo que tenemos que entender. Yo siempre hago una analogía, por llamarla así. No debemos pensar en el arquitecto o en el promotor que hace un proyecto. Vayamos más abajo. Vayamos a el que cuida ese proyecto por las noches o la señora que arma una fonda al lado de una construcción y que seguramente tiene hijos que van a la escuela. Entonces, o esa vivienda cuando está terminada y puede ser entregada a un usuario. Entonces, ese es el verdadero beneficio. Nosotros solo somos un camino dentro de un gran proceso, de una estructura que tiene que cumplirse. Y ahí, como les digo, hay diferentes aristas y diferentes formas de ver el tema, pero comparativamente hoy en día creo que hay que ponerle un poco más de énfasis a esa solidaridad estatal, no detener los proyectos, buscar la manera de que esto avance, porque eh, se va a sentir lamentablemente en los próximos meses. Se ha ido sintiendo tenemos un tiempo importante, pero se está sintiendo cada día más
y no queremos que esto se traduzca pues en la disminución de los empleos o la disminución de la oferta o más bien la demanda, que la demanda cambie totalmente. Miren, en pandemia el mercado inmobiliario se reestructuró Claro. y se fue al mercado de revés buscando la venta, pero por muchos motivos. Muchos salarios bajaron, la persona que optaba por una casa de 120.000 ya no tenía el monto para 120.000 y podía con 100.000, con 80.000, con 70.000, pero el mercado se adaptó y salimos adelante. Ujú. Yo no dudo que saldremos adelante también, pero creo que mientras más nos retrasamos, más difícil es que las cosas puedan impactar en la población de forma más rápida. Así es. Sí. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo ves el Fíjate que mercado? sí, definitivamente todo es cierto. Fíjate que yo pienso que el mercado inmobiliario en Panamá es como el país, resiliente. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ha resistido a todos estos embates. Nosotros somos ahorita mismo la 10ª economía de Latinoamérica, la 10ª. Bastante, ¿eh? Bastante decirlo. A veces nosotros los panameños y los extranjeros que viven aquí, yo escucho pues que lo dicen pero no se lo creen. O sea, oye, ¿qué país más seguro dentro de todas nuestras inseguridades? Nosotros somos un país muy seguro. Créanme que a los que hemos, sí, a los que hemos tenido la oportunidad de viajar, pues sí, Panamá es un país muy seguro. Entonces, el mercado inmobiliario es resiliente. El mercado inmobiliario abarca muchas cosas. También abarca alquileres. Mi hermano se ha enfocado en la parte de construcción. El mercado inmobiliario también abarca alquileres, también abarca la parte comercial. Ok, si nos enfocamos quizás en lo que estamos hoy día hablando ahorita mismo, en este momento, la parte de la construcción y la no recesión que no queremos que se dé, pues yo sí confío y yo sí espero que el mercado inmobiliario que está dado o lo permiten los promotores, los arquitectos y el gobierno, que es el administrador del Estado, siga fluyendo y siga creciendo. El mercado inmobiliario tiene, según el último informe de CEPAL, va a crecer 150%, pero obvio, este 150% involucra temas de alquiler y otros temas. No sé exactamente cuál será el porcentaje de crecimiento de los proyectos, pero yo te puedo mencionar, solamente por decirte, no te los voy a mencionar, pero yo te pudiera hacer un listado de 20 proyectos donde mis promotores me han dicho, tengo mis casas sin vender, tengo mis viviendas allí construidas, algunos no, otros más, otros menos, y eso es recesión, eso es el inicio de una recesión en la construcción. Hace 10 años o 12 años, un inversionista decía, este mercado inmobiliario, este boom inmobiliario en Panamá, dentro de 5 años ya. Nada, llevamos 12, llevamos 15 años y todavía seguimos creciendo. Crecemos 6, el año en que menos creció Panamá, pero menos creció el mundo fue el año 2020. Pero de ahí, Panamá ha crecido a razón de 7% nuestro Producto Interno Bruto anual. Lastimosamente, eso tiene que ver, no lo puedo decir solito, hay una parte que es la parte de la inflación, que es que $1 en tu bolsillo ya no vale lo que valía hace 10 años. Eso es inflación. Para los que nos ven y no, muchos dicen inflación y no saben que la inflación es eso, que la vivienda, y por eso es que el sector se fue hacia el sector construcción, se fue o se orientó hacia las viviendas de fondo solidario o sociales, que no son sociales, porque toda la vivienda subsidiada, eso te lo dije en el podcast anterior, todas las viviendas que reciban un subsidio son viviendas sociales, porque reciben un subsidio del Estado a través de los intereses preferenciales. Mi vivienda es subsidiada, es social. La única vivienda que no es social es la que tú pagas cash o no entra dentro de los tramos de intereses preferenciales. Entonces, ¿por qué el sector construcción se orientó hacia el Fondo Solidario de Vivienda? Precisamente por la inflación, porque ya los salarios de los trabajadores, todos nuestros salarios, ya no valen lo que valían hace 10, 15, 20 años atrás. Claro. Antes, yo comencé, la pena, pero cuando yo comencé a trabajar ganaba $200, $225. Era mi salario con el difunto arquitecto Servando Juliao, ahí en Viaporras,
ese era mi salario, $225 manejando un Leroy. ¿Te acuerdas que ya hablamos del Leroy? Y escribiendo letras de arquitectura en planos. Hace poco tiempo. Y ese era el salario. ¿Quién vive hoy día? Sí, sí. ¿Quién vive hoy día con $225? Entonces, ahora obviamente los salarios van subiendo, pero ¿sabes qué? Va valiendo menos. Ahora, hoy día tú vas al supermercado, todos los que pues, van al supermercado, tengan hijos o no tengan hijos, dan lo mismo. Tú vas al supermercado y antes 3 bolsitas de súper tú las sacabas a razón de 5, 7, $8. 3 bolsas de súper hoy día son 100, $120. O sea, no alcanza el dinero, entonces eso es inflación. Entonces el constructor dice, ¿sabes qué? No voy a hacer una casa de $120,000, porque en la pirámide de la población, los que ganan más son los menos. Entonces, ¿dónde está el grueso de la población? En la base de la pirámide, entonces me voy a enfocar allí. Y dice el Estado, perfecto, yo te tengo un programa para eso, Fondo Solidario de Vivienda, y ese es el siguiente monto de paso de la conversación. Y vivimos con el Fondo Solidario de Vivienda durante Y más eso de pasó 25 por... años, Ajá. hasta que por los temas como dijo nuestro presidente cuando subió, restricción al gasto. Por la restricción al gasto, él decidió pararlo. Está bien, eso no lo voy a criticar, yo no soy político. Bueno, todos somos políticos, pero no me quiero meter en ese tema. Lo detuvo, pero se detuvo tan tajantemente que ese tren bala llamado Fondo Solidario de Vivienda se descarriló y afectó a promotores que tienen viviendas que no pueden vender, se descarriló y afectó a compradores que la única forma de adquirir su vivienda era con los famosos $10,000. ¿Y qué hacemos ahora con esas personas? Y con esas casas. Y con esas casas. Por eso es que estamos esperando a la ley de intereses preferenciales. En fin, ese es el tema del mercado inmobiliario. Esa es la situación actual nuestra, pero yo tengo fe. Me parece muy interesante lo que dice Uriel y lo percibo de esta manera. Estamos enfrentando un mercado inmobiliario que quiere crecer, o sea, es como si estuviera con ganas de crecer, pero tuviera como algo que lo amarre y lo restringe, y eso es un poco lo que está pasando actualmente con el Estado. Hay otra muestra de inflación que está pasando, ya ustedes se tuvieron que haber dado cuenta, pero es que ahora tenemos en la ciudad viviendas más pequeñas al mismo precio que antes. Eso también es inflación. Y eso es igualito como cuando tú vas al chinito y comprabas un paquete de Doritos y ahora cuesta lo mismo y está más chiquito. Así mismo está pasando, solo que con apartamento. Tú vas a comprar el apartamento al mismo precio que te costaba antes, pero el metraje es mucho más pequeño. O las papitas, que ahora son solo aire. Sí, sí. Bueno, porque le echan menos papitas y cuesta más. No, así es, pues. La bolsa viene súper llena, ¿no? Así de aire. Sí, o el pan. Cuando tú abres la bolsa, la papita es lo mismo. Sí, eso es, digamos que básicamente lo que está pasando hoy día con el mercado. Sí. Ok, hemos descrito un poco, o sea, empezamos definiendo qué era ordenamiento territorial, hablamos un poco de eso, hablamos un poco de qué está pasando a nivel, digamos, económico con respecto a esos trámites y cómo hay la afectación de eso. Hablamos un poco del mercado. Me gustaría conversar un poco con ustedes cuál es el riesgo de si no se hace nada. Porque estamos pensando, Uriel, yo también espero que todo mejore, Sí, pero ¿qué pasa si llega agosto y de repente la ley de interés preferencial no mejora o otros temas de los trámites siguen trancados? ¿Cuál es el riesgo? Y o sea, ¿qué en su parecer, porque no tenemos una bola de cristal, pero qué en su parecer podría pasar si esto sigue de esta manera? Antes que mi hermano comience a manera de chiste. No. Pero yo tengo algo chistoso. Ya incluso en mi oficina lo digo, bueno, si esto sigue así, ya yo estoy teniendo mi propio emprendimiento, ¿eh? Yo estoy comprando cosas por Temu y Chain para ver si vendo a partir del otro año, porque ¿Me contrata? Vivir de la arquitectura. Yo tengo una anécdota, yo creo que te la conté. Un buen amigo mío me llamó, su hija se graduó hace un año, iba a estudiar arquitectura, y él me dijo, todo lo que yo veo en tu oficina y lo difícil que le estás pasando, puedes convencerla de que no. Y yo le dije, y me llamó y me puso en el altavoz, él iba manejando y yo le dije, hija, no estudies arquitectura. Es una cosa, sí, pues qué pena, sí, fuerte, porque vivir, no sé, esto es como los artistas o los pintores, yo no sé, es muy difícil. Tienes que amar esto para... Aparte somos muchos, ¿no? Pero sí, pero independientemente de que seamos muchos, yo orientaría, si nos la están poniendo más difícil,
y yo orientaría a las nuevas generaciones a estudiar ya estos otros temas de inteligencia artificial y que sean emprendedores en otras cosas. El que vende hierro, el que vende grama para vivienda, ese está haciendo un japay. Son empresas que están haciendo japay porque a la gente le gusta ahora este tema de arborización y tal. Pero bueno, voy a dejar que mi hermano hable Pero rescatando eso que tú dices, antes de dar la palabra a Uriel, o sea, nos están poniendo las cosas tan Sí, difíciles sí, sí, sí. que vamos a tener que buscar otras opciones y al final, dueños de oficina de arquitectura, los tres, nos toca buscar otras opciones y qué va a pasar con ese personal. ¿Te acuerdas en el podcast número, cuál fue el que hicimos? 10 Pues, o 9. 9 por ahí. Bueno, ok, ¿te acuerdas del podcast 9 que yo decía, yo de todos nuestros presidentes recuerdo algo, yo de Benito Cortizo recuerdo en la época de la cuarentena que él habló de los lápices, ¿no? Y nosotros si somos un lápiz, ¡prá! Nos quebramos. Si somos dos, ahí, si somos tres, cuatro y cinco lápiz, nadie nos quiebra. Bueno, eso es lo que vamos a tener que hacer, unirnos, mi hermano, tú y yo, cerrar toda la oficina, abrir una sola y meternos todos ahí y hacer un joint venture, ¿no? Porque grandes despachos de arquitectura, que no los voy a mencionar, pero todos sabemos aquí en Panamá, grandes despachos de arquitectura podrán subsistir, pero medianos, como nosotros, quizás nos vamos a tener que unir para hacer fuerza. Claro. ¿Ya? Y los Como muchachos, los lápices que se... claro, como los lápices de Nito Cortizo, ¿no? Que no se rompían, ¿no? Y eso es lo que yo le digo incluso a mis colaboradores de ahí en la oficina. Bueno, aquí vamos a tener que todos ir dándonos el salario, y ver qué hacemos. O el miércoles hablábamos en ese evento, el arquitecto Zapata decía, bueno, yo le digo a mis colaboradores, hoy no les puedo pagar, espérense 2 o 3 días, porque hay documentos que él ya tiene listos para aprobación, no se los entregan y con eso no puede cobrar Claro. a su cliente. Una cadena. Es una Es una cadena. cadena. Entonces, Y bueno, y eso es el mercado económico, ya te doy la palabra Uriel, y es así, es una cadena, o sea, si alguien no le paga a otro, esa persona no le paga al otro, y esa persona no le paga al otro, y así sucesivamente, entonces eso es lo que está pasando. Sí, y mira que nos pasa, a nosotros nos pasa. ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando nos encontramos hoy? Hey, ¿cómo te vas? ¿Sacaste algo? ¿Te dijeron algo? Porque se vuelve del día a día. Claro, A ver a quién le contestaron un trámite. darnos apoyo Y mutuo. miren, la respuesta es bien simple. Yo no quiero ser negativo, pero yo puedo ser que mi oficina está en el lugar de calle 50 y después de varios meses va a estar en calle 50 frente al tornillo vendiendo alguna cosa de semáforo. también. Porque esa va a ser la realidad. Y pareciera una broma, pero vamos, es como una analogía Es clara una sátira fuerte. para que sepan hacia dónde va. Pero tampoco es tan malo. ¿Sabes por qué? Digo, malo sí, pero están pasando cosas. Ujú. Están pasando, el señor aquí haciendo podcast, el señor, varios arquitectos llamándonos para hablar entre nosotros y asociarnos. Nosotros, por ejemplo, en la oficina tenemos 2 proyectos que no hemos podido lanzar precisamente esperando el momento oportuno, por miedo a que si lo lanzamos, pues no pasa nada, entonces vamos a quemar ese cartucho Claro. de anunciar un proyecto que quizás no le gustó a nadie, pero es que no le gustó, es que no pueden comprarlo, o no lo pueden pagar, o de repente no es el momento. Entonces yo sí creo que lo que está por pasar, si esto no mejora, es un riesgo bastante fuerte. Nosotros que tenemos oficina, todos los que estamos aquí, nos preocupa mucho por nuestros colaboradores, creo que es la principal preocupación. Nuestros clientes también, obviamente que están acostumbrados a un trabajo diario de parte de los estudios de arquitectura. Y cuando de repente tengamos que recortar personal, que no lo queremos, también vamos a comenzar a dar un trabajo menos eficiente, la palabra no es eficiente, Menos sino ágil, quizás. más lento, pero lento producto. Miren, por ejemplo, nuestros clientes, yo creo que a todos nos pasa, nos llaman muchas veces a la semana, y ni siquiera al día, pero a la semana. Y a la semana les damos las mismas respuestas. Claro. El trámite está aquí, aquí. Y ellos, yo creo que a todos nos ha pasado que nos dicen, pero ¿hasta cuándo va a estar ahí? Y nosotros no podemos hacer, porque no las tenemos. Y yo creo que esa es la gravedad hacia la cual nos dirigimos y esto no cambia. Total. Algo más ahí en el tema de riesgos.
tema de riesgo de lo que puede o no puede pasar en un futuro, depende mucho también ya no de nosotros. Nosotros ejercemos nuestro trabajo, tratamos de cumplir con todos los requisitos que las leyes dictan para los diferentes procesos, planos de construcción, permisos, esquemas, asignaciones, cualquier tipo de proceso. Pero también, Bueno, lo que se inventa. claro, Lo que se inventan. pero aquí también hay un mensaje para los funcionarios, para los servidores públicos que en este momento están ejerciendo direcciones. El tema del libro blanco de la gobernanza, que no existe, pero es la palabra, libro blanco de la gobernanza dice que tiene que haber comunicación, que tiene que haber interacción, para evitar todos estos riesgos de los que ya hemos hablado, de que, en broma y en serio, de que pueden desaparecer los despachos pequeños, pueden desaparecer arquitectos. Aquí vas a ver arquitectos manejando Uber, y no es que no es un menosprecio para los conductores de Uber, para nada, pero tú estudias una profesión, definitivamente no es para estar manejando un Uber o un taxi. Claro, Tú estudias una profesión para ejercerla, porque te costó en la inversión económica claro. y tiempo. Entonces, un mensaje para estos servidores públicos muy buenos, algunos, otros no tanto, que están ejerciendo las direcciones de las diferentes instituciones y que tienen que ver con el ordenamiento, que tienen que ver con temas de planos de construcción, que tienen que ver con permisos. Tiene que haber interacción, porque la buena gobernanza, el tercer punto de una buena gobernanza, aparte de las leyes y regulaciones, aparte de velar por el tema de la sociedad civil y permitir a la sociedad civil intervenir, es la interacción público-privada. Sin esa interacción público-privada no vamos a ningún lado. En Panamá no existe, bueno, ni en el mundo, bueno, no sé en qué países pueda existir, el Magister Dixit, es decir, no puede haber una autoridad urbanística, llámese ministro o director o lo que sea, que diga simplemente, esto no es así porque a mí me da la gana que no sea así. Eso no existe. Y como no existe, porque estamos en un país democrático, todos tenemos derecho a decir, esta es mi opinión, esta es tu opinión, vamos a ver de qué manera se regula para que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, tiene que haber, y está sucediendo no solo en una dirección, en varias direcciones de varias instituciones, de varios municipios, de varios ministerios, que simplemente han cerrado la puerta al usuario, Total. al que paga el salario de ellos. Porque es así, porque la sociedad civil paga el salario de ellos y yo soy sociedad O civil. sea, si nosotros dejamos de hacer planos, ingresar planos, ¿qué van a revisar? Exactamente. Entonces, Entonces, el tiempo de los impuestos sobre la renta. claro, Vamos a pagar impuestos sobre la renta. claro, claro, Pagan los salarios anuales de los claro. Antes del 15 de marzo todos tenemos que hacer una presentación de impuestos y duele porque el impuesto a las oficinas de arquitectura, a las oficinas de construcción está arriba del 20%, 25% anual sobre tus utilidades. Entonces, cuando tú, y no es que yo esté promoviendo la evasión de impuestos, no, todos tenemos que pagar nuestros impuestos, pero ¿cómo pagar eso alegremente cuando tú vas a una institución pública a llevar un proceso y no te atienden? Y simplemente no te atienden porque remítase a lo que dice la ley tal. Dale, está bien, yo me remito a lo que dice la ley tal, pero yo quiero una interacción con el funcionario porque tengo unas consultas. Quiero ver este tema, quiero ver lo otro. Y entonces, en vez de ser proactivos, en vez de ser facilitadores, son funcionarios que detienen el proceso Y dilatadores. y dilatadores del proceso. Y piensan que tienen la verdad absoluta cuando realmente se olvidan de que son puestos temporales, ¿verdad? Y que en vez que te recuerden, como decía aquella propaganda, que te recuerde depende de ti, no te van a recordar por cosas buenas, te van a recordar por haber detenido un proceso, por ser un funcionario, un servidor público que no fluía con los procesos de los usuarios, ¿ya? Al fin y al cabo, si ellos están velando por los intereses de la sociedad civil, nosotros también. Claro. Entonces lleguemos a un acuerdo y veamos cuál es la mejor manera, pero no es negar un proyecto, negar un proceso o detener un proceso simplemente porque sí. Claro, yo estoy de acuerdo. Si hay algo que está mal escrito, está mal hecho o no cumple con los requisitos de alguna ley, resolución, decreto, perfecto, eso hay que corregirlo. Eso se llama forma y fondo de un documento.
La forma es todo el ordenamiento que siga los procesos y el fondo es lo que escribes. Muchas veces tú cumples con todos los requisitos de un decreto o lo que sea, cumples con el índice, pero el fondo, es decir, lo que escribiste no tiene relación con el título. Está bien, corrige todo eso, pero que el proceso fluya, que el proceso Claro. siga. Y yo me imagino que se sienten apoyados por sus gremios, por lo que regula la arquitectura, los gremios que regulan la arquitectura se sienten apoyados por esos gremios, Bueno, mi hermano pertenece a sienten que IPAUR. tienen, el IPAUR yo siento que me respalda, pero hay otros gremios que yo siento que no, por lo menos hablando mi persona personalmente, valga la redundancia, yo siento que el IPAUR defiende y está impulsando nuestros intereses, pero siento que a otros gremios le hace falta un poco más levantar la voz y decir, o sea, hablar de nosotros, hablar de lo que está pasando en nuestros colegios, deberían velar por estas situaciones y no siento que lo están haciendo de manera oportuna. Ahí puedes hablar un poco de IPAUR, ¿no? Y precisamente eso es lo que hemos querido cambiar en Paú. Bueno, acepté, gracias por el presidente un día de esto, porque de verdad los lineamientos del Instituto para la Arquitectura y Urbanismo es eso, ser un instituto, ampliar el conocimiento de los arquitectos. Y miren, todos los arquitectos en principio son urbanistas, todos los arquitectos. Obviamente hay especialidades que profundizan más en este desarrollo, pero algo que siempre hay que tomar en cuenta, y hoy en día lo hablamos cada día, es la poca participación de arquitectos, porque existen muchas ramas donde ellos practican la arquitectura, pero los arquitectos todos estudiamos arquitectura. Y, y esto nos lleva a tratar de buscar ese apoyo en todos los demás eh, colegas, compañeros de la arquitectura, porque todos en algún momento podemos enfrentar estas situaciones. Es importante que, por ejemplo, nosotros en IPAUR tratamos de hacer seminarios, conversatorios para poder ilustrar que lo más importante de ser arquitecto es no perder esta creatividad que es intrínseco en nuestra profesión. Pero esta creatividad tampoco debe estar amañada al miedo de que nos detenga un trámite, al miedo de que yo voy a cambiar esto porque es que el funcionario quiso que lo cambiara porque así lo veía más bonito. Miren, hay que cumplir las normas, como bien lo ha hecho mi hermano, bien lo ha hecho Doris, eso es real. Las normas están para ser cumplidas. Pero dentro de la gran gama de diseño, nosotros se nos tiene que respetar el diseño, nosotros tenemos soluciones también, nosotros fuimos instruidos para ser creativos y ofrecer soluciones. Y creo que esa práctica no se está dando hoy. A nosotros, y como nos comentan muchas cosas cuando vienen observaciones para atrás, donde nos recomiendan cosas que no tienen sentido. Nos recomiendan, cambie esto por esto. Cuando tú puedes usar dos de la misma cosa, te dicen use una, no, señor, yo quiero dos porque la necesito. Y yo soy el creador del proyecto, yo sé cómo es mi proyecto. La persona que lo está evaluando debe ver el mínimo, que yo cumpla con el mínimo de parámetros funcionales, porque si yo quiero poner dos, algo donde dice uno, no me lo discuta. Pero piden el tiempo en ese tipo de discusiones sin sentido. Y como dice mi hermano, definitivamente recibir ese apoyo del funcionario público es una parte fundamental. Y yo sí exhortaría a eso. Que no primero que los arquitectos principales, los que estudian, los que estudiamos, los que trabajamos, los estudiantes, los que estamos dibujando, no tengan miedo. No tengan miedo de expresarse, no tengan miedo de decir su opinión, pero también ese funcionario público acepte que, que puede ser que la solución la tengamos nosotros. Debatamos. Y para eso somos seres humanos, hablando sentir de la gente, no cortando esa libertad de poder expresarnos. Yo creo que eso es parte del problema actual. Lo que hay que Tremendo. luchar contra eso. Si tuvieras ahorita al frente, Uriel, a todos los que toman decisiones con respecto a nuestra profesión relacionada a la gobernanza y el ordenamiento territorial, ¿qué tres cosas puntuales tú le recomendarías a ellos?
Ok, O sea, digamos que puedes decirles cualquier cosa, pero, o sea, nada más tienes tres cosas y ellos te van a escuchar lo que sí, tú... dentro del marco del respeto, yo pediría cero discrecionalidad, Cero. cero discrecionalidad. Ok, Y el servidor público solamente puede hacer todo lo que está dentro del marco de la ley. ok, ok, ok. Nosotros podemos solicitar todo lo que la ley no nos impida solicitar. Ok, discrecionalidad. ¿Qué otra cosa le Cero pediría? Cero discrecionalidad. discrecionalidad. No voy a decir cero, pero bajar el nivel de burocracia, Bajar la burocracia. bajar la burocracia y ser más facilitadores de los procesos. Ser Esas más son las tres facilitador. cosas que yo básicamente diría. ¿Tú qué le pedirías? Miren, y aquí, Tres cosas, ¿recuerdas? tres cositas. Y aquí voy a tratar de expresar que yo también fui funcionario público. Las tres cosas que pude descubrir a lo largo de 5 años trabajando en el Estado. Primero, que tienes que tener comunicación con el usuario. La comunicación es fundamental. Poder atender a ese usuario y saber cuáles son sus problemas y tratar de buscarle solución te llena como funcionario público. No todos los problemas tienen solución, pero tratar de buscárselas te llena. Segundo, ser proactivo al buscar las soluciones. Miren, algo que no existe, que es muy difícil siendo funcionario público, es poder coordinar diferentes instituciones, inclusive a los colaboradores dentro de una dirección. Pero ese es el trabajo de un jefe de dirección, de un director, de un viceministro, de un ministro. Coordinar para que sea mejor, no para que sea peor. Y para eso hay que usar las herramientas que uno tiene a disposición, ya sean pocas o muchas. Así que esa sería la segunda. Y la tercera es poder entender cada flujo o poder entender más bien el trámite del cual ustedes están a cargo como funcionarios. ¿Por qué? Porque en mis 5 años poder entender cómo era el flujo del trámite me permitió mejorar ciertos puntos para que fueran más fluidos. Si no lo entiendes, si no quieres entenderlo, si no te involucras, simplemente va para peor. Va para peor porque la naturaleza es que las cosas se van a ir demorando a medida que discrecionalidades van entrando. Entonces yo creo que esas tres cosas, si se las pudiera decir a alguien, basado en la propia experiencia que tuve a lo largo de 5 años y que hasta ahora no he recibido ningún comentario negativo, entonces se las digo. Tremendo. Bueno, con eso vamos terminando este episodio número 12 de gobernanza en el ordenamiento territorial. Muchas gracias a mis dos colegas, Uriel. De verdad, un placer tenerlos por acá. Espero que sigamos haciendo más episodios. Y bueno, si tienes cualquier aporte que quieres darnos, siempre estamos a la orden. Nuestras redes sociales, Gabriel Solano LA, la Tacto Arquitectos, Eco Arquitectos, estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Hasta luego.